Hades es una de las figuras más complejas y fascinantes de la mitología griega. Conocido como el dios del inframundo y señor de los muertos, su historia está llena de matices y simbolismo. A menudo temido y malentendido, Hades no solo representa la muerte y el inframundo, sino también el equilibrio, la justicia y la inevitabilidad del destino. A continuación, se explora su origen, mitología, atributos y los mitos más relevantes que involucran a esta deidad. Hades es uno de los hijos de Cronos y Rea, dioses titánicos y padres de los primeros dioses olímpicos. Según la mitología, Cronos, temeroso de ser derrocado por uno de sus hijos, devoraba a cada uno de ellos al nacer. Sin embargo, Rea consiguió esconder a su hijo menor, Zeus, quien finalmente derrotó a Cronos y obligó a su padre a liberar a sus hermanos, Hades, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia. Después de la derrota de los titanes, Zeus, Poseidón y Hades dividieron el mundo en 3 reinos. Zeus recibió el cielo, Poseidón el mar y Hades el inframundo. Aunque a veces se considera que Hades fue relegado a las sombras, en realidad aceptó su papel con naturalidad, ya que el inframundo era una parte esencial del orden cósmico. Desde entonces, Hades fue el señor del inframundo y custodio de las almas de los muertos, así como de las riquezas subterráneas, como los minerales preciosos. El inframundo es el lugar donde las almas van después de la muerte. Se lo describe como un vasto reino subterráneo, dividido en diferentes secciones que reflejan las creencias griegas sobre el destino del alma. Las almas de los justos y los héroes eran enviadas a los campos elíseos, un paraíso eterno de paz y felicidad. En cambio, los malvados, o aquellos que habían cometido crímenes graves, sufrían eternos castigos en el Tártaro, una sección de dolor y sufrimiento. Entre estos 2 extremos se encontraba el Asfódelos, un lugar neutro y algo sombrío, donde residían las almas de personas comunes que no habían cometido ni grandes actos de bondad ni terribles crímenes. Las almas llegaban al inframundo a través de ríos legendarios como el Estigio, río de la muerte, y el Aqueronte, río del dolor. Hades, aunque era el señor absoluto de este reino, rara vez interactuaba directamente con las almas. Su papel era más de supervisor y guardián, y era asistido por varios seres mitológicos, como Caronte, el barquero que llevaba las almas a través de los ríos, y Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada para evitar que los muertos escaparan. A diferencia de otras deidades, Hades no era una figura malvada, aunque su papel lo hacía temido y evitado por los mortales. Era justo y respetuoso con las leyes del universo, y no tenía interés en la vida mortal, ni ambición de poder sobre el Olimpo. Los griegos incluso evitaban decir su nombre en voz alta, usando en su lugar eufemismos como el rico o Plutón, un nombre derivado de la palabra griega para riqueza, en referencia a las riquezas subterráneas que él controlaba. Entre los símbolos asociados con Hades se encuentran el casco de invisibilidad, también conocido como el Helm de Hades, que le permitía moverse sin ser visto, el cetro como símbolo de autoridad, y el ciprés, un árbol que a menudo se asocia con la muerte y el duelo. Además, Cerbero, su fiel guardián, es también uno de sus símbolos más icónicos. El mito más conocido sobre Hades es su relación con Perséfone, diosa de la primavera e hija de Deméter. En este mito, Hades se enamoró de Perséfone y decidió hacerla su esposa. Aprovechando un día en el que ella estaba recogiendo flores en un prado, Hades emergió de la tierra en su carro y la llevó al inframundo. Deméter, diosa de la agricultura y madre de Perséfone, cayó en una profunda tristeza al ver que su hija había desaparecido. En su dolor, abandonó sus deberes y la tierra se volvió estéril, provocando una hambruna. Zeus, preocupado por el impacto que esto tenía en los humanos, intervino y envió a Hermes para que negociara la liberación de Perséfone. Sin embargo, antes de que ella fuera liberada, Hades le dio a Perséfone una semilla de granada, símbolo de compromiso y vínculo con el inframundo. Al comerla, Perséfone quedó atada a Hades y obligada a pasar una parte del año en el inframundo. Este mito
se convirtió en una explicación mítica del cambio de estaciones. Cuando Perséfone está en el inframundo, Deméter sufre y la tierra se vuelve fría y estéril, invierno. Cuando Perséfone regresa a la superficie, Deméter vuelve a cuidar de la tierra y la primavera comienza. La historia de Orfeo y Eurídice. Este mito involucra a Hades y muestra otra faceta de su papel como juez del inframundo. Orfeo, un músico legendario, perdió a su esposa Eurídice y descendió al inframundo para recuperarla. Conmovido por la música de Orfeo, Hades aceptó liberar a Eurídice bajo una condición: que Orfeo no mirara hacia atrás mientras la guiaba fuera del inframundo. Sin embargo, Orfeo, dudando, miró hacia atrás y perdió a Eurídice para siempre. La leyenda de Sísifo. Sísifo fue un rey astuto que engañó a Hades y evitó su muerte. Como castigo, Hades lo condenó a empujar una roca colina arriba eternamente, un trabajo sin fin que se convirtió en un símbolo de la futilidad y el castigo eterno. Las aventuras de Hércules en el inframundo. Como parte de sus famosos 12 trabajos, Hércules fue enviado a capturar a Cerbero, el perro guardián del inframundo. Hades, impresionado por el valor de Hércules, le permitió llevarse a Cerbero, aunque con la condición de que lo devolviera sano y salvo. A pesar de su papel sombrío, Hades no era considerado un dios maligno, sino más bien una fuerza inevitable y neutral. En la religión griega, su culto no era tan prominente como el de otros dioses olímpicos, probablemente porque la gente temía atraer su atención. Sin embargo, Hades era respetado como una figura justa que mantenía el equilibrio entre la vida y la muerte. En algunos lugares de Grecia, como Élide, y en ciertas regiones de Tesalia, sí existían pequeños templos y rituales dedicados a él, especialmente relacionados con ritos de purificación y muerte. Hades también tenía cierta dualidad como Plutón, quien era adorado en un aspecto más benévolo, como dios de las riquezas y fertilidad. Los romanos lo identificaron con su propio dios Plutón, y en esta versión era un dios de las riquezas y de la fertilidad de la tierra, más que el temido guardián de los muertos. Hades ha continuado siendo una figura importante en la literatura, el arte y la cultura moderna, apareciendo en numerosas obras de teatro, literatura y cine. Aunque su papel como dios de la muerte lo hacía sombrío y distante, en los mitos siempre se lo muestra como un dios que respeta la ley y el orden. Su relación con Perséfone también se ha convertido en un tema central de muchos análisis literarios y psicológicos, interpretado a menudo como una alegoría de la dualidad vida-muerte, la fertilidad y el ciclo eterno de las estaciones. En conclusión, Hades es uno de los dioses más complejos y multifacéticos del panteón griego. Aunque muchas veces temido y considerado una figura oscura, su papel es crucial en el orden cósmico. Su existencia y sus acciones muestran la importancia de la muerte como una parte necesaria del ciclo de la vida y como un recordatorio del equilibrio que mantiene el mundo en armonía. Regálame un like y suscríbete si te gustó. Gracias.